Nadie olvida el día en que lo hicieron pedazos, pero todos recuerdan el momento en que dejaron de rogar por ser entendidos. Esa es la línea invisible entre la herida y la libertad. El instante en que dejas de mirar hacia atrás esperando justicia, disculpas o reconocimiento, y comienzas a mirar hacia adelante con calma, sin necesidad de demostrar nada. Porque un día entiendes, no desde la mente, sino desde el alma agotada, que quien te hirió ya no puede darte nada. Y entonces, lo que antes te consumía, te libera. Vivimos en una cultura que glorifica la respuesta, la réplica, la venganza emocional. Nos enseñan que el silencio es debilidad y que la indiferencia es frialdad. Pero el estoico lo sabe. El silencio no es vacío, es contención. Y la indiferencia no es falta de amor, es el grado más alto de autocontrol. Aprender a ser indiferente no es dejar de sentir, es dejar de ser esclavo de quien te hizo sentir. Es recuperar el mando del alma. Hay un punto en todo proceso de dolor donde el alma deja de gritar. No porque haya olvidado, sino porque ha entendido. Comprendes que no necesitas que el otro se arrepienta, porque ya no buscas justicia en los ojos del que no supo verte. Aprendes que perdonar no siempre es reconciliar, a veces es soltar, sin mirar atrás. Es cerrar la puerta sin ruido, con dignidad. Es caminar con la frente serena, sabiendo que tu calma dice más que cualquier discurso. Muchos creen que la indiferencia es un disfraz del orgullo, pero no. El orgullo busca ser visto. La indiferencia busca estar en paz. El orgullo dice, te demostraré que valgo. La indiferencia dice, ya no necesito hacerlo. La diferencia está en el tono. Uno grita desde la herida, el otro respira desde la sanación. Y cuando llegas a ese punto, el mundo cambia de color. Lo que antes te dolía, se vuelve neutro. Lo que antes te robaba el sueño, ahora solo es una página vieja. Lo que antes te ataba, ahora te impulsa. El poder de la indiferencia es el poder de quien ha elegido no desgastarse en lo que no depende de él. Marco Aurelio lo escribió con precisión. Lo que te hiere no es lo que sucede, sino tu juicio sobre ello. Cada vez que respondes al veneno con más veneno, te rebajas al nivel del que te dañó. Pero cuando eliges la calma, el ofensor se enfrenta a su propio ruido. No hay espejo más cruel que el silencio de quien ya no reacciona. La indiferencia no se entrena de un día para otro. Primero duele, luego incomoda, después sana. Es un proceso, pasar del llanto a la calma, del impulso a la observación, del deseo de revancha al simple deseo de paz. No es fácil, porque el ego quiere justicia, quiere que el otro sufra, que vea lo que perdió. Pero el alma quiere libertad, y la libertad solo llega cuando dejas de necesitar que el otro entienda. El sabio no busca pruebas, busca coherencia. Y un día, sin avisar, sucede. Despiertas y ya no sientes el nudo en el estómago. Ves su nombre, su rostro, su recuerdo, y algo ha cambiado. No hay ira, no hay nostalgia, solo una quietud limpia, un aire fresco en el pecho. Entonces sabes que has ganado. No porque el otro haya perdido, sino porque tú ya no peleas. Y ese es el triunfo más silencioso y más elegante de todos. La indiferencia no es ausencia, es maestría emocional. Es mirar la vida con la serenidad de quien ha aprendido a distinguir entre lo que merece atención y lo que merece olvido. Es comprender que no necesitas cerrar todos los círculos, que hay personas que solo vinieron a enseñarte hasta dónde no debes rebajarte, que la paz no está en que todo se resuelva, sino en que tú ya no dependas de la resolución. Lo que te hirió fue necesario, te mostró tu límite, tu sensibilidad, tu exceso de entrega, pero lo que haces con esa herida es lo que te define. Puedes quedarte repitiendo la historia o puedes transformarla en sabiduría. La indiferencia es la forma más pura de cerrar un ciclo sin odio. Es tu manera de decir, no me quedo en la herida, me quedo con la lección. Cuando eliges no reaccionar, el universo actúa a tu favor, porque el alma que deja de resistir vuelve a fluir. Y cuando fluyes, todo lo que antes te dolía se vuelve impulso. No hay castigo más grande para quien te dañó que verte en calma, avanzando, amando la vida sin necesitarlo. La indiferencia no humilla, enseña. Enseña que no todo merece respuesta,
que no todo duelo necesita público, que el verdadero poder es no perderte a ti mismo en la batalla por tener razón. El día que sueltes, el universo responderá. No con venganza, sino con claridad. Te mostrará por qué todo sucedió, porque esa herida era un puente y no una condena. Verás cómo cada silencio te protegió, cómo cada distancia te salvó, cómo cada ausencia te devolvió a ti. Y entonces entenderás que no perdiste nada, que solo estabas haciendo espacio para ti mismo. Así empieza este viaje, uno que no busca revancha, sino equilibrio. Hoy no vienes a vencer a nadie, vienes a recordarte que no necesitas hacerlo. Vienes a aprender el arte de soltar sin odio, de avanzar sin ruido, de mirar sin rencor, porque el que domina su reacción, domina su destino. Y ese es el verdadero poder de la indiferencia. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, elijo la calma sobre la revancha. Esa frase será tu recordatorio. No estás aquí para demostrar nada a quien te hirió, sino para demostrarte a ti mismo que ya no necesitas hacerlo. Estás aquí para recuperar tu poder, para dejar de reaccionar desde la herida y empezar a responder desde la serenidad. Hoy comienza una nueva etapa, la de la indiferencia consciente, esa en la que tu silencio pesa más que cualquier palabra y tu paz vale más que cualquier explicación. Respira. Este es tu momento de soltar, de elevarte y de dejar que quien te perdió entienda, en silencio, lo que nunca supo valorar. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. La indiferencia no es frialdad, es dominio. Hay un momento en el que comprendes que no puedes seguir reaccionando a todo, que vivir al ritmo de lo que hacen los demás es una forma de esclavitud tan invisible como agotadora. Llega ese punto en el que, tras tantas decepciones, discusiones, explicaciones y justificaciones, algo dentro de ti se cansa. Y ese cansancio no es debilidad, es sabiduría que madura. Te cansas de defenderte, de convencer, de demostrar. Te das cuenta de que la vida no cambia cuando logras que te entiendan, sino cuando aprendes a entenderte tú. La indiferencia no nace del orgullo, nace del hartazgo de gastar energía donde no hay reciprocidad. No es que ya no sientas, es que ya no quieres desgastarte. La indiferencia no borra las emociones, las ordena. No apaga el fuego, lo controla. Es el arte de decidir conscientemente qué merece tu atención y qué no. Es el músculo emocional de quien ha pasado por demasiadas tormentas y ahora elige no salir corriendo bajo cada nube. El estoicismo lo resume con claridad. Lo que no depende de ti no debería robarte tu paz. Pero nos cuesta. Nos cuesta porque crecimos creyendo que amar era salvar, que empatizar era absorber, que comprender al otro significaba perderte en él, y cuando el otro se iba, te quedabas vacío. La indiferencia llega cuando te cansas de ese ciclo, cuando dejas de intentar sostener lo insostenible y comienzas a sostenerte a ti. No confundas frialdad con dominio. El frío nace del miedo. El dominio nace de la calma. El frío se aleja para no sentir. El dominio se mantiene cerca sin dejarse arrastrar. La frialdad destruye la conexión. El dominio la purifica. Porque el dominio interior no te aísla del mundo, te separa de la locura de depender de él. Dominarte no significa endurecerte, significa ver la ofensa, la injusticia, la traición o la indiferencia ajena y no reaccionar de inmediato. Es darte un instante para observar tu mente y decidir si vale la pena entrar en esa batalla. La mayoría de las veces, no. Epicteto decía: nadie puede irritarte si tú no lo permites. Y esa frase resume todo el poder que tenemos, aunque rara vez lo usamos. Piensa en esto: cada vez que alguien te hiere y logras mantener la calma, estás ejercitando el músculo más difícil del alma, el autocontrol. Porque cualquiera puede reaccionar, pero pocos pueden permanecer en serenidad. No responder es una forma de decir: no eres digno de mi energía. No porque te creas superior, sino porque eliges cuidar tu equilibrio. La indiferencia consciente es un acto de amor propio, es un límite invisible que le dice al mundo: no todo tiene acceso a mí. Es aprender a observar sin absorber, a escuchar sin tomarte todo personal, a dejar pasar sin quedarte atascado. Es comprender que tu valor no depende de la atención ajena,
sino de la coherencia con la que eliges vivir. Cuando eres indiferente de verdad, no necesitas demostrar que lo eres. Simplemente no entras al juego. No te explicas, no compites, no corriges percepciones. Entiendes que la verdad siempre se abre paso, incluso sin defensa. Lo único que dejas visible es tu serenidad, y eso desconcierta a quien vive alimentándose del caos. El dominio no es pasividad, es acción silenciosa. Es decir, sí, veo lo que haces, pero no te daré el poder de definir cómo me siento. Y ese nivel de autocontrol no se alcanza sin práctica. Se entrena como un arte marcial del alma. Cada provocación es un entrenamiento, cada decepción una lección, hasta que llega un día en que te sorprendes a ti mismo en medio de un conflicto y, en lugar de reaccionar, sonríes. No por ironía, sino por claridad. Ha aprendido. La indiferencia no significa cerrar el corazón, sino abrirlo con inteligencia. Es elegir amar sin perder la paz, ayudar sin absorber la miseria ajena, acompañar sin caer en la dependencia. El sabio no deja de sentir, deja de perderse en lo que siente. Comprende que las emociones son visitantes, no amos, y cuando logra esa distancia, la vida se vuelve más liviana, más justa, más suya. Nadie enseña esto en casa. Nos enseñan a responder, a justificar, a ser buenos incluso cuando eso significa traicionarnos. Pero el estoico redefine la bondad, no como servidumbre emocional, sino como firmeza serena. La indiferencia es, en el fondo, una forma elevada de bondad, aquella que no necesita destruirse para probar su pureza. Quien domina su reacción domina su destino, porque la reacción es la puerta por donde se escapa tu energía. Cada vez que respondes impulsivamente, entregas una parte de ti. Pero cuando aprendes a pausar, a respirar, a observar sin juicio, el poder vuelve a tus manos. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que responde. El primero actúa desde la herida, el segundo desde la sabiduría. Ser indiferente no te hace insensible, te hace libre, libre de la necesidad de convencer, de explicar, de corregir. Libre de la trampa emocional de querer que todos entiendan tu verdad, libre de la dependencia del reconocimiento, libre del juego eterno de herir y ser herido. La indiferencia es la madurez del alma que ya no necesita ganar, solo estar en paz. Y, paradójicamente, cuando llegas a ese punto, es cuando quien te hirió entiende lo que perdió. No porque lo busques, sino porque el contraste se vuelve evidente. Donde antes había drama, ahora hay silencio. Donde antes había necesidad, ahora hay plenitud. Donde antes había reclamo, ahora hay serenidad. La indiferencia es un espejo que refleja la pequeñez de quien quiso hacerte daño. Así que no la confundas con frialdad. La frialdad apaga. La indiferencia ilumina. La frialdad huye. La indiferencia se mantiene firme. La frialdad bloquea. La indiferencia observa. Solo quien se domina a sí mismo puede mirar el caos y seguir caminando con paso tranquilo. Esa es la verdadera victoria. No la que humilla al otro, sino la que te devuelve a ti. Segunda lección estoica. No busques venganza, busca equilibrio. La venganza parece dulce cuando el alma todavía sangra. Crees que si el otro sufre, el dolor que sientes se aliviará, que si el mundo fuera justo, la balanza se equilibraría sola. Pero no hay justicia perfecta fuera de ti. Lo que esperas que el otro pague no lo repara tu rabia. La venganza solo prolonga la herida y te mantiene atado a lo que quieres soltar. Porque mientras piensas en castigar, sigues mirando hacia atrás, respirando el mismo aire envenenado. Séneca escribió: la venganza mantiene abiertas las heridas, mientras el perdón las cierra. Y no se refería a un perdón ingenuo ni religioso, sino a un perdón filosófico, un acto de higiene interior. El sabio no perdona porque el otro lo merezca, perdona porque él necesita seguir viviendo sin peso. La venganza es el intento del ego por reescribir el pasado. El equilibrio, en cambio, es el gesto del alma que elige avanzar. Cuando alguien te hiere, lo primero que nace es la reacción, ese fuego interno que pide justicia inmediata. Pero ese fuego, si no lo dominas, te consume. Quien te dañó te robó algo una vez. La ira te lo sigue robando cada día. La mente en venganza se repite como una canción enferma.
revive cada detalle, imagina escenarios, ensaya castigos, y mientras tanto la vida pasa. Te despiertas con el dolor, comes con él, duermes con él. La herida se convierte en identidad. El estoico comprende que el alma solo recupera su poder cuando deja de luchar por el castigo, no porque no le importe, sino porque entiende que la justicia del universo no se rige por su voluntad. Epicteto diría: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren. Lo que no controlas no debería definir tu paz, lo que no puedes cambiar no merece devorarte. Buscar equilibrio no es resignarte, es reposicionarte. Es entender que hay cosas que solo el tiempo, el silencio o la vida misma sabrán ajustar. No necesitas ser verdugo cuando sabes que cada acción lleva su consecuencia. El que traiciona, tarde o temprano, se encuentra consigo mismo. El que hiere, termina herido por su propio eco. No porque tú lo desees, sino porque la naturaleza corrige sola lo que el orgullo desordena. Cuando eliges no vengarte, no estás perdonando al otro. Te estás salvando a ti, porque la rabia sostenida no se queda quieta. Te cambia el tono, el cuerpo, el rostro, la manera de mirar. Te vuelve áspero, desconfiado, inquieto. La venganza te hace creer que tienes el control, pero en realidad te esclaviza a la misma energía que quieres destruir. Es como beber veneno esperando que otro enferme. El equilibrio, en cambio, es el arte de sostenerte sin quebrarte. Es la calma que se cultiva cuando decides no permitir que la herida decida tus días. Equilibrio no significa no sentir ira, significa no vivir en ella. Es mirarla, reconocerla, aprender de su intensidad y luego soltarla. El sabio no niega sus emociones, las observa pasar como olas que suben y bajan sin arrastrarlo. Hay una fuerza inmensa en el gesto de no responder. El silencio no es ausencia, es poder en reposo. Es decir, podría destruirte con palabras, pero elijo no hacerlo porque ya no me interesa. Esa elección te devuelve la autoridad sobre tu mundo interior. Ya no eres un actor más en la escena de la ofensa, eres el observador que decide cuándo se baja el telón. El equilibrio se entrena en las pequeñas cosas, en no discutir cuando el otro no escucha, en no enviar ese mensaje impulsivo, en no replicar al rumor, en no gastar energía explicando verdades a quien ha decidido no entenderlas. Cada vez que lo haces, fortaleces el músculo invisible del alma. Cada vez que eliges paz en lugar de guerra, el universo se reorganiza a tu favor. Y con el tiempo, descubres algo más profundo, que tu mayor venganza es tu calma, que nada desconcierta tanto como ver a alguien a quien intentaron destruir, caminando con serenidad, respirando en paz, construyendo en silencio. No necesitas demostrarlo. La vida se encarga de hacerlo visible. La energía que antes gastabas en imaginar castigos, ahora la usas para crecer. Y eso es imbatible. Séneca advertía que la mayor ira es señal de la mayor debilidad. Cuanto más te domina el deseo de devolver el golpe, más lejos estás de la sabiduría. Porque la fuerza verdadera no se mide en cuántas veces logras vengarte, sino en cuántas veces logras no rebajarte. El dominio de ti mismo es el único triunfo que no se disuelve con el tiempo. El equilibrio no es pasividad, es acción deliberada en el eje correcto. Es mantener la dignidad incluso en medio de la injusticia. Es mirar el dolor de frente y responder con lucidez. El equilibrio no pide aplausos, se nota en la postura, en la mirada, en el tono sereno del que ya no reacciona. No es que no pueda hacerlo, es que ya no necesita hacerlo. La venganza te mantiene en la historia. El equilibrio te permite escribir una nueva. Y en esa nueva historia, tú ya no eres la víctima ni el juez. Eres el protagonista que aprendió a caminar sin necesidad de testigos, porque el equilibrio no busca espectadores, busca coherencia. Y cuando la encuentras, el alma descansa. Llegará un día en que verás al que te hirió y no sentirás nada. No odio, no tristeza, no deseo de reparación. Solo un silencio limpio. En ese instante, sabrás que has vencido. Porque no hay justicia más grande que vivir en paz cuando el otro aún vive en su propio caos. No busques venganza, busca equilibrio. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces descansar.
El equilibrio no borra la herida, pero le quita su poder. No borra la historia, pero escribe un nuevo final. Y ese final, a diferencia del anterior, lo eliges tú. Tercera lección estoica. Quien te hirió no te define. Hay heridas que duelen más por lo que creímos que significaban que por lo que realmente fueron. A veces no nos duele la pérdida, sino la interpretación que hicimos de ella. Si me traicionó, es porque no valgo. Si se fue, es porque no fui suficiente. Si me humilló, es porque no merezco respeto. Pero esas frases son trampas del alma cansada. No describen la realidad, describen el eco de la herida. Lo que alguien te hizo no dice nada de ti, dice todo de él. Sin embargo, cuesta entenderlo, porque cuando alguien nos hiere, lo tomamos como un juicio. Pensamos que su desprecio, su abandono o su crueldad son reflejos de lo que somos. Nos medimos con el espejo equivocado, pero el estoico lo sabe. Los actos de los otros pertenecen a los otros. No puedes tomar como propio lo que nace de su ignorancia, su egoísmo o su confusión. No puedes cargar con culpas que no te corresponden. El daño no es identidad, es una circunstancia, y las circunstancias cambian. Pero si conviertes tu herida en relato, si haces de ella tu historia central, te quedarás atado al instante en que fuiste herido, y allí nada crece. Quien te hirió, te robó algo una vez. Tú decides si lo dejas seguir robándote en la memoria. El dolor no tiene la última palabra si tú no se la das. Marco Aurelio escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. El alma se hiere cuando interpreta el golpe como sentencia. Pero lo que ocurre fuera no puede alterar tu esencia, a menos que tú lo permitas. Nadie puede definirte si no le das el poder de hacerlo. Piensa en esto: un insulto no cambia tu valor, una traición no borra tus virtudes, un abandono no elimina tu dignidad. Solo la mente, en su fragilidad, puede confundir el reflejo con la sustancia. Te acostumbraron a medir tu valor por el amor que recibes, por las validaciones que llegan, por las miradas que aprueban, pero el sabio mide su valor por su coherencia, no por su aplauso. Quien te hirió no te conocía realmente. No podría haberlo hecho, porque si hubiera visto tu esencia, no habría tenido la capacidad de destruirla. Su acción no nace de tu falta, sino de su propio desorden. Y si lo entiendes, algo en ti se suelta. No porque justifiques, sino porque comprendes que no puedes pedir claridad a quien vive en oscuridad. Cuando alguien te hiere, te está mostrando su nivel de conciencia, no el tuyo. Y eso, aunque duela, es liberador. Dejas de cargar con preguntas sin respuesta. ¿Por qué me trató así? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? No hiciste nada más que existir en el punto exacto donde el otro no supo amar. Y eso no te define, te educa, te muestra tus límites, tu sensibilidad, tu necesidad de afirmarte, pero no te convierte en aquello que te hicieron creer. El peligro es convertirte en tu herida, repetirla en cada conversación, reconstruirla en cada pensamiento. Esa repetición es la que te encierra. El alma se enferma, no por lo que le hicieron, sino por lo que se repite a sí misma. Por eso, el primer paso para sanar no es olvidar, sino resignificar. Dejar de narrarte como víctima y empezar a narrarte como testigo de tu transformación. El estoico no niega el dolor, lo mira de frente y lo transforma en instrucción. No se pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué ahora? Porque en toda herida hay una enseñanza que, si la ignoras, se repite. En cambio, si la integras, te convierte en alguien más fuerte, más lúcido, más dueño de sí. Séneca decía: el daño que te hacen no te hace peor, te da la oportunidad de volverte mejor. El alma grande no busca lástima, busca claridad. Entiende que cada golpe puede ser un cincel, no un martillo. Que la herida no viene a destruirte, sino a mostrarte lo que todavía necesitas aprender sobre ti. Pero hay algo más profundo. A veces no es la herida lo que más duele, sino el vacío que deja la ausencia de quien te hirió. Querías que volviera, que entendiera, que se arrepintiera. Querías que reconociera tu valor.
Pero eso también es una forma de dependencia. Buscas en el verdugo el perdón que tú mismo puedes darte. Esperas del otro la redención que solo nace del interior. Cuando dejas de esperar, algo cambia. Te das cuenta de que no necesitas que te entiendan, ni que te pidan perdón, ni que validen tu versión. Tu paz ya no depende del gesto ajeno, no porque seas indiferente, sino porque has madurado. Has comprendido que quien te hirió no tiene el poder de definir tu presente, solo habitó un fragmento de tu pasado. Entonces ocurre un giro silencioso. La herida se vuelve maestra. Ya no es una marca, es una lección. Te enseña discernimiento, templanza, humildad. Te enseña a observar antes de abrirte, a medir antes de confiar, a cuidarte sin cerrarte. Cada golpe deja un rastro de sabiduría si sabes mirar sin odio. Y con el tiempo llega algo más poderoso, la gratitud. No por el dolor, sino por la transformación que vino con él. Agradeces haber pasado por esa sombra, porque sin ella no habrías descubierto tu luz. Entiendes que lo que parecía una pérdida era en realidad una revelación. Que cada persona que te hirió fue una frontera necesaria para encontrarte. No todos entenderán esto. Algunos seguirán creyendo que dejar ir es debilidad, que no responder es cobardía, que soltar es rendirse. Pero tú lo sabrás. La verdadera fortaleza está en elegir no cargar más con la historia del otro. En decir, eso me pasó, pero no soy eso. En escribir tu vida sin usar el lenguaje de la herida. Quien te hirió no te define, porque tu esencia es incorruptible. Nadie puede arrebatarte tu capacidad de actuar con virtud, de pensar con claridad, de seguir creando belleza aunque el mundo te haya mostrado su fealdad. Eso, y solo eso, es lo que te pertenece. Lo demás, déjalo ir. Cuando el alma comprende esto, se libera. Ya no necesita justicia ni revancha, solo quiere seguir su camino en paz, porque el que te hirió no ganó nada, se quedó con la versión de sí mismo que no supo amar. Tú, en cambio, sigues avanzando. Con más cicatrices, sí, pero también con más verdad, y eso vale infinitamente más que cualquier disculpa. Cuarta lección estoica. La calma es la respuesta más elegante. Hay una fuerza en la calma que el mundo subestima, porque vivimos rodeados de ruido, de urgencia, de reacciones impulsivas. La sociedad moderna premia la velocidad, no la sabiduría. Nos enseñaron que quien responde primero gana, que quien alza la voz domina, que quien se impone demuestra poder. Pero el estoico lo sabe. El verdadero poder no está en el ruido, sino en el control del silencio, en el espacio invisible entre lo que ocurre y lo que eliges hacer. La calma no es pasividad, es dominio absoluto. Es la demostración de que ya no necesitas gritar para ser escuchado, ni reaccionar para ser respetado. Es el equilibrio de quien aprendió a contener su energía porque entendió que no todo merece su respuesta. Marco Aurelio escribió: el que se enoja con los demás por lo que no pueden evitar, se olvida de su propia naturaleza. La calma no es frialdad, es comprensión. Comprender que el otro actúa desde su nivel de conciencia y que tu reacción no puede elevarlo ni rebajarte a ti. Cuando alguien te hiere, lo que más espera es verte perder la compostura, porque el ego del agresor se alimenta del caos que provoca. Quien logra irritarte, te controla. Por eso la calma es la respuesta más elegante, porque desarma al que busca conflicto sin necesidad de palabras. La calma es la manera más refinada de decir: no tienes poder sobre mí. No necesitas demostrar fuerza cuando ya sabes quién eres. Pero la calma no se improvisa. Se entrena. Se cultiva en los momentos pequeños del día, cuando la impaciencia asoma, cuando la frustración muerde, cuando algo no sale como esperas. Cada vez que decides respirar en lugar de reaccionar, fortaleces tu centro. Cada vez que eliges callar cuando podrías gritar, te acercas más al dominio interior. Séneca enseñaba que la ira es una locura breve, y lo es, porque cuando la emoción gobierna, la razón se disuelve. Lo que dices en la rabia suele ser lo que más lamentas en la calma, pero cuando aprendes a sostener el silencio, el fuego no te quema, te ilumina. La calma no es la ausencia de emoción, es la presencia de conciencia. Piensa en la naturaleza.
El río que fluye con suavidad, sin ruido, acaba moldeando la piedra. La calma tiene esa misma potencia. No necesita violencia para transformar. Su persistencia es su arma. La vida premia al que no se precipita, al que actúa con sobriedad, al que sabe esperar el momento justo. Esa paciencia que parece quietud es, en realidad, sabiduría en movimiento. El mundo está lleno de provocaciones disfrazadas de conversación. Te lanzan frases para medir tu reacción, gestos para probar tu control, palabras que buscan tu punto débil. Pero el alma calmada no se agita con cualquier corriente. Escucha, observa, analiza y responde cuando la emoción se ha disuelto. No porque no sienta, sino porque ya no quiere ser rehén de lo que siente. El estoico practica la calma como un arte. No huye del conflicto, pero tampoco lo alimenta. Sabe que hay batallas que se ganan por cansancio del adversario, y la calma es su resistencia. Mientras el otro se desgasta en el ruido, tú te fortaleces en el silencio. No responder no es rendirse, es elevar la conversación a un nivel donde el otro no puede seguirte. La calma también es estética. Hay una belleza en quien no se descompone ante el caos. Una elegancia silenciosa en quien responde con serenidad donde los demás pierden el control. Esa quietud impone respeto sin necesidad de imponerse. La calma comunica lo que las palabras no pueden, que el alma ya no depende del clima exterior. Practicar la calma no significa permitir abusos ni callar injusticias. Significa saber cuándo hablar y cómo hacerlo. La palabra dicha desde la calma tiene más peso que 1000 gritos, porque la voz serena atraviesa el ruido como una flecha limpia. La calma no se deja arrastrar, elige el momento exacto de actuar, y cuando lo hace, nadie puede detenerla. El sabio no necesita demostrar su serenidad, su sola presencia la irradia, y esa presencia incomoda al que aún vive en tormenta, porque la calma ajena le recuerda su propio desorden. Por eso, a veces, tu tranquilidad irrita a quienes no la comprenden, pero ese es su trabajo, no el tuyo. Tu tarea es mantenerte centrado, respirar profundo y seguir siendo dueño de ti. En la calma ocurre algo mágico. Escuchas lo que el ruido oculta. Escuchas tus pensamientos reales, tus intuiciones, tus verdaderas necesidades. Lo que parecía urgente se vuelve insignificante. Lo que parecía tragedia se muestra como oportunidad. Desde la calma, ves con claridad lo que la emoción deformaba. La calma no solo te protege del conflicto, también te ahorra errores. ¿Cuántas decisiones precipitadas terminan en arrepentimiento? ¿Cuántas palabras lanzadas en ira arruinan años de respeto? La calma te da tiempo, y el tiempo, cuando se usa bien, corrige casi todo. No se trata de frenar la vida, sino de vivirla con ritmo propio. El alma tranquila no necesita justificarse. No corre detrás de explicaciones, no mendiga comprensión. Sabe que la verdad no necesita defensa, solo coherencia. La calma es su lenguaje. No necesita convencer, su serenidad ya convence. Con el tiempo, comprenderás que la calma es más que una respuesta, es una estrategia espiritual. Es la forma más poderosa de resistencia, porque el mundo moderno se alimenta del conflicto. Cuanto más reacciones, más te consume. Pero el que permanece sereno rompe el ciclo, no alimenta el fuego, se convierte en observador, y desde ahí elige su destino. No hay arma más elegante que el dominio de uno mismo. No hay triunfo más grande que mantener la paz cuando todo te invita a perderla. La calma no se hereda, se conquista, y cada día es una oportunidad para conquistarla de nuevo. Así que la próxima vez que alguien te provoque, que el entorno te empuje, que la vida te incomode, recuerda esto. No reaccionar no es debilidad, es maestría. La calma no necesita reconocimiento. Su sola existencia ya es victoria, porque quien domina su calma, domina su destino. Quinta lección estoica: el respeto propio es la mejor réplica. Hay una forma de responder sin decir una sola palabra, vivir con dignidad. Porque no hay argumento más contundente que la coherencia, ni venganza más silenciosa que la paz. En un mundo donde todos buscan tener la última palabra, el respeto propio es el cierre más elegante de cualquier conversación. Es el punto final que no se escribe,
pero se siente. El respeto propio no nace de la soberbia, sino del reconocimiento. Es cuando dejas de mendigar comprensión, amor o validación y comienzas a actuar en función de tu valor. El respeto propio no se compra, se demuestra con cada decisión. Es negarte a permanecer donde te reducen, aunque el corazón quiera quedarse. Es cerrar la puerta con calma, no con rabia. Es marcharte sin escándalo, sabiendo que no necesitas destruir para liberarte. Marco Aurelio decía, el alma se mancha cuando actúa contra su naturaleza. Y no hay traición más grande que quedarse en lugares, relaciones o dinámicas donde debes fingir para ser aceptado. El respeto propio es esa voz que dice, no puedo seguir aquí si debo dejar de ser quien soy. Es poner límites con serenidad, sin odio, sin dramatismo, con la claridad de quien sabe que la dignidad no se negocia. Cada vez que renuncias a ti por agradar a otro, pierdes un pedazo de tu poder interior. Y esa pérdida no se siente de inmediato, se acumula. Se nota en la fatiga, en la tristeza sin causa, en la sensación de estar vivo sin entusiasmo, porque el alma sabe cuándo se está traicionando. El respeto propio es, ante todo, un acto de lealtad contigo, no contra nadie, sino a favor de ti. El sabio no busca ser admirado, busca ser congruente, porque la admiración puede ser caprichosa, pero la congruencia siempre da paz. Y esa paz es más valiosa que cualquier aplauso. Cuando sabes quién eres y actúas en consecuencia, ya no te afectan los juicios ajenos, no te exime del dolor, pero te protege del vacío. El respeto propio también se nota en cómo respondes a la ofensa, no con insultos, sino con distancia, no con explicaciones, sino con presencia, no con superioridad, sino con serenidad, porque a veces, la respuesta más poderosa es no participar en el conflicto. Quien te irrespeta busca arrastrarte a su nivel. Quien se respeta elige no bajar. Epicteto lo explicaba con precisión. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. El respeto propio comienza cuando entiendes esa frase, cuando dejas de reaccionar a cada provocación, cuando eliges no involucrarte en batallas ajenas, cuando dejas de usar tu energía para corregir injusticias mínimas. No porque no te importen, sino porque ya no quieres vivir en guerra constante. El respeto propio es economía emocional. Aprendes a gastar tu energía donde tiene retorno, en tu crecimiento, en tu paz, en tu propósito. No desperdicias fuerza intentando que otros te comprendan. A quien no quiere verte, ni 1000 explicaciones lo harán mirar. Y quien te respeta, no necesita que se lo recuerdes. El alma que se respeta no compite, coopera. No presume, demuestra. No se victimiza, actúa. El respeto propio no necesita escenario, se siente en el tono, en la mirada, en los silencios. Quien lo tiene, irradia estabilidad. Es el tipo de presencia que incomoda a quienes viven en el caos, porque muestra lo que ellos aún no han encontrado. Pero el respeto propio no siempre es cómodo. A veces significa decepcionar a otros, cerrar ciclos antes de entenderlos, soportar el malentendido de quienes creen que cambiaste cuando, en realidad, por fin te encontraste. Es el precio de la coherencia, perder aprobaciones falsas para ganar autenticidad. Y cuando lo haces, algo cambia. Te das cuenta de que no necesitas gritar tu valor, ni probarlo con logros. Simplemente eres. Y en ese ser, hay una fuerza silenciosa que el mundo reconoce. Incluso cuando no lo admite, porque quien se respeta inspira respeto. No lo exige, lo encarna. Séneca decía, quien se desprecia a sí mismo no merece ser honrado por los demás. Esa es la raíz del respeto propio, comprender que el mundo te trata como tú te tratas, que si aceptas menos de lo que mereces, enseñas a otros a hacerlo también. No puedes pedir respeto en voz alta si tus actos lo niegan en silencio. El respeto propio no es egoísmo, es autocuidado en su forma más pura. Es decir, no sin culpa, descansar sin excusas, retirarte sin miedo, expresarte sin buscar aprobación. Es priorizar tu salud mental sobre la aceptación, tu serenidad sobre la costumbre, tu verdad sobre la comodidad. Y algo más, el respeto propio también es humildad, porque implica reconocer tus límites, aceptar tus errores y corregirte sin vergüenza.
No se trata de sentirte perfecto, sino digno, de saber que mereces lo que construyes con esfuerzo y que también mereces descanso cuando te agotas. El respeto propio te vuelve imperturbable ante la manipulación. Ya no caes en el chantaje emocional del «si me quisieras, harías esto». Ya no te rompes intentando sostener vínculos unilaterales. Ya no persigues el amor que necesita que te apagues para mantenerse, porque entiendes que quien te ama bien no te pide que te rompas para encajar. Y cuando alcanzas ese nivel de claridad, descubres que el respeto propio no aleja, selecciona. Lo que no vibra contigo se cae solo. Lo que no te suma se va sin drama. Lo que no te respeta se disuelve ante tu consistencia. No necesitas hacer nada más. La coherencia tiene un magnetismo natural. Atrae lo que merece y filtra lo que no. Así que la próxima vez que sientas la tentación de responder con rabia, responde con respeto por ti. La próxima vez que quieras demostrar que tienes razón, demuestra que tienes paz. La próxima vez que el orgullo te empuje a discutir, deja que tu serenidad hable por ti. Porque en el fondo, nada humilla más al caos que la elegancia de quien no se rebaja. El respeto propio es la mejor réplica, porque no se pronuncia, se vive. Es el arte de mantenerte en tu centro mientras el mundo gira. Es la forma más pura de justicia, la que no castiga, la que no hiere, la que simplemente te eleva. Y cuando aprendes a vivir así, cuando ya no necesitas demostrar nada, el universo empieza a moverse a tu favor. Porque quien se respeta irradia una frecuencia distinta, la del alma que ya no pide permiso para ser. Esa es la verdadera libertad, y también la respuesta más elegante. Hay heridas que no se curan con disculpas, sino con distancia, y hay momentos en los que entender duele menos que seguir esperando. Si sigues buscando respuestas en quien te hirió, seguirás girando en el mismo círculo. Pero si aprendes a soltar, la vida te muestra algo más grande, tu poder de no reaccionar. Por eso suscribirte no es un gesto menor. Es elegir aprender a soltar sin odio, a responder sin rencor, a vivir sin depender de la validación de otros. Cada semana recibirás recordatorios, herramientas y reflexiones estoicas que te ayudarán a transformar la herida en sabiduría, el silencio en fortaleza y la calma en tu mejor forma de revancha. No suscribirte significa seguir repitiendo el mismo patrón, esperar que cambien, que se arrepientan, que te entiendan. Pero la verdad es que la libertad llega cuando ya no lo necesitas. Suscribirte significa acompañarte en ese proceso de madurez emocional, donde aprendes que quien te perdió no merece tu rencor, sino tu distancia. Hazlo ahora. Suscríbete, porque cada episodio puede ser ese recordatorio que necesitas para soltar con elegancia, crecer en silencio y convertir tu calma en la respuesta más poderosa de todas. Sexta lección estoica. No expliques, demuestra. Llega un punto en la vida en que te cansas de explicar, de justificar tus decisiones, de aclarar tus intenciones, de defender tu forma de vivir ante quienes no quieren entender, sino juzgar. Ese punto marca el inicio de la libertad, porque el alma madura no necesita convencer, solo actuar. No busca aprobación, busca coherencia. No gasta palabras, construye evidencia. No expliques, demuestra. Esta frase podría resumir el arte de vivir con dignidad, porque en un mundo saturado de discursos, lo que tiene valor es la conducta. Las palabras se desgastan, pero los actos perduran. Puedes prometer, puedes teorizar, puedes hablar con elocuencia, pero nada impacta tanto como la verdad silenciosa de tu comportamiento. Epicteto lo decía sin adornos. No digas que eres filósofo, actúa como tal. No importa lo que declares ser, importa lo que encarnas. El estoicismo no se predica, se practica. No se enseña desde el púlpito, sino desde el ejemplo. Y ese principio, cuando lo asumes, transforma por completo la forma en que enfrentas el mundo. Cuando intentas explicar demasiado, le das poder al otro sobre tu paz. Buscas convencer para sentirte comprendido, y en esa búsqueda te desgastas. El sabio no se justifica. Su coherencia es su defensa. Su serenidad es su argumento. Porque sabe que quien quiere entender, entiende sin palabras. Y quien no quiere, jamás lo hará, por más razones que le des.
La necesidad de explicarte nace del deseo de control. Quieres controlar cómo te perciben, cómo te interpretan, cómo te recuerdan. Pero ese control es una ilusión. Cada persona ve el mundo desde su propia herida, desde su historia, desde su nivel de conciencia. No importa cuánto te esfuerces, siempre serás incomprendido por alguien. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando ya no te importa ser entendido, sino estar en paz contigo mismo. No explicar no es soberbia, es serenidad. Es reconocer que tu valor no depende del consenso ajeno. Es saber que la autenticidad muchas veces será mal interpretada, que la honestidad incomoda, que la firmeza parece arrogancia a quien vive sin límites, pero no puedes reducir tu verdad para encajar en una mente pequeña. El alma fuerte no se explica, vibra en una frecuencia que solo los despiertos comprenden. Cada vez que te justificas ante quien no merece explicación, pierdes energía. Explicar de más es intentar encender luz en quien ha decidido permanecer ciego. No necesitas hacerlo. La vida misma demostrará lo que intentas decir. El tiempo es el mejor argumento. Muestra quién fingía y quién era real, quién hablaba y quién actuaba. Hay una elegancia en la quietud de quien deja que sus resultados hablen. En quien, frente a la crítica, responde con trabajo. En quien, ante la traición, responde con progreso. Esa calma es poder. Porque el ruido pasa, pero los hechos permanecen. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. Sé recto, no te endereces. No pierdas tiempo intentando demostrar que eres justo, simplemente sélo. No proclames tu bondad, practícala. No hables de tu crecimiento, muéstralo en tu serenidad. Lo que eres de verdad se nota sin necesidad de proclamarlo. Y en eso consiste la fortaleza silenciosa, en dejar que tu vida sea tu argumento, que tus hábitos hablen por ti, que tu disciplina testifique tu propósito, que tu paz revele tu evolución. Quien actúa con coherencia no necesita adornos. La autenticidad no grita, resuena. Pero claro, no es fácil. Venimos de una cultura que glorifica la reacción, que premia la visibilidad, que exige explicaciones constantes. Si no publicas, parece que no haces. Si no respondes, parece que no te importa. Si no justificas, creen que estás ocultando algo. La madurez espiritual es romper con esa dinámica. Es entender que el silencio puede ser más contundente que cualquier discurso. No explicar también es confiar. Confiar en que la verdad se sostendrá sola, en que el tiempo revelará las intenciones, en que el destino no necesita que lo defiendas. El que actúa desde la virtud no tiene prisa. Sabe que su constancia será más elocuente que cualquier justificación. El silencio del sabio no es cobardía, es estrategia. Porque quien habla demasiado pierde fuerza. Quien se defiende sin necesidad revela inseguridad. Quien busca convencer demuestra dependencia. En cambio, quien guarda silencio transmite certeza. Y esa certeza se siente. Hay una frase que podría resumir toda esta lección. El ruido es para los inseguros, la calma para los dueños de sí. Quien confía en su camino no necesita gritarlo, porque sabe que el resultado será visible, incluso para los que fingieron no verlo. No explicar también es proteger tu energía. No todo el mundo merece acceso a tus razones. Hay quienes preguntan no para comprenderte, sino para desarmarte. No caigas en esa trampa. No entregues tu paz como ofrenda a la incomprensión. El que necesita entenderte, te sentirá. El que no, te juzgará igual. Vivir sin explicarte es una forma de desapego. Te desapegas de la necesidad de ser interpretado, de la obsesión por la imagen, del miedo al malentendido. Y cuando sueltas eso, te haces liviano. Ya no dependes de la mirada ajena para confirmar tu valor. Te basta con saber que eres fiel a tus principios. Séneca lo enseñó mejor que nadie. El hombre noble es aquel cuyo pensamiento, palabra y acción están en armonía. Eso es demostrar. No necesitas decir, soy fuerte, cuando tu serenidad lo evidencia. No necesitas proclamar, ya sané, cuando tu comportamiento refleja perdón.
No necesitas convencer a nadie de que cambiaste cuando tu calma habla por ti. Deja que el tiempo haga su trabajo. Deja que la vida revele lo que el ruido distorsiona. No expliques tus decisiones a quienes no caminaron tu camino, no sintieron tu cansancio, no vivieron tus noches en silencio. Nadie que no estuvo ahí tiene derecho a opinar sobre cómo decidiste avanzar. El alma madura no necesita justificarse, porque sabe que el juicio ajeno es volátil. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy te admiran, mañana te olvidan. Pero tú permaneces. Tu coherencia no depende de la memoria de los demás, sino de tu propia claridad. No expliques, demuestra. Haz de tu vida un ejemplo silencioso de disciplina, paz y autenticidad. Que cada paso que des sea una oración sin palabras, que cada decisión refleje tu verdad, que cada acción revele tu filosofía. Esa es la forma más pura de enseñar, ser, no decir. Y cuando lo logres, cuando ya no sientas la necesidad de explicar, te darás cuenta de algo profundo. El respeto llega solo. Quien vive con coherencia no necesita defender su reputación. La vida lo hace por él. Porque el silencio, cuando está lleno de verdad, siempre termina resonando más fuerte que cualquier justificación. Séptima lección estoica. No todos merecen una respuesta. Hay batallas que se ganan no peleando, sino quedándose en silencio. Hay conversaciones que se terminan no con palabras, sino con presencia. Y hay personas que dejan de tener poder sobre ti en el momento exacto en que eliges no responder. No todos merecen una respuesta. No porque creas ser superior, sino porque aprendiste a cuidar tu paz más que tu orgullo. Responder es instintivo. Guardar silencio es sabiduría. En el silencio hay una forma de fuerza que el mundo aún no entiende. Nos enseñaron que quedarse callado es ceder, que no contestar es perder, que el que no reacciona es débil. Pero el estoico lo sabe. El alma que no responde desde la emoción no se somete, se libera. No hay victoria más pura que la del que domina su impulso. Epicteto decía que no es lo que te ocurre lo que te perturba, sino lo que piensas sobre ello. Quien te provoca busca precisamente eso, perturbarte, agitar tu mente, sacarte de tu centro. Y si lo logra, si reaccionas con rabia o con herida, ya te venció. No todos los ataques merecen réplica. No todas las palabras necesitan defensa. No todo ruido merece atención. La mente madura elige sus batallas como el arquero elige sus flechas, con precisión, no con impulso. Cuando respondes a todo, te vacías. Tu energía se fragmenta entre discusiones inútiles, explicaciones que nadie pidió y diálogos que no buscan entenderte, sino desgastarte. No es cobardía elegir el silencio, es estrategia. Porque el sabio comprende que el tiempo y la calma revelan más que cualquier argumento. Quien actúa desde la serenidad ve cómo el adversario se enreda solo en su ruido. A veces, el silencio es el espejo que más incomoda. Marco Aurelio lo expresaba así: la mejor manera de defenderte es no parecerte a tu agresor. No necesitas responder con ira al que te grita, ni con desprecio al que te menosprecia. La indiferencia inteligente no es desinterés, es claridad. Es saber que involucrarte con quien no escucha solo te arrastra a su nivel. La virtud no se mancha con el barro del conflicto. La verdadera superioridad moral no se proclama, se demuestra quedándote en paz. Piensa en cuántas veces perdiste tu calma por querer tener razón. En cuántas ocasiones hablaste de más solo para probar algo que ya sabías. En cuántas noches te quedaste repasando conversaciones, ensayando respuestas que nunca fueron necesarias. Todo eso es agotamiento del alma. La mente que responde a todo se vuelve prisionera de todo. El silencio, en cambio, te da espacio para observar. Te devuelve la soberanía sobre ti. No todos merecen una respuesta porque no todos buscan comprensión. Algunos solo buscan confirmar su juicio. Otros quieren provocarte para validar su resentimiento. Y muchos, simplemente, no escuchan. Explicarte ante quien no tiene intención de entenderte es desgastar tu espíritu en una causa perdida. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo guardar sus palabras como un tesoro que no debe desperdiciarse. Séneca decía: a veces es mejor dejar al insensato con su victoria imaginaria, porque discutir con un necio no te eleva, te
te iguala. La mente sabia no necesita refutar, necesita conservar su claridad. No es resignación, es lucidez. No responder no es someterse, es elegir no contaminarse. El silencio es una frontera invisible. Protege tu energía, tu tiempo y tu calma. El alma que calla cuando podría gritar demuestra maestría, porque quien domina su impulso, domina su destino. No se trata de huir del conflicto, sino de entender cuando no hay nada que ganar en él. Algunas discusiones solo existen para perpetuar la confusión. Algunos enfrentamientos son trampas diseñadas para distraerte de lo esencial. Tu propósito. Responder a todo es dejar que el mundo te arrastre en su ruido. Escoger el silencio es volver a tu eje. No todos merecen una respuesta, pero tú sí mereces tu propia calma. Mereces no intoxicar tu mente con las opiniones ajenas. Mereces dormir sin el peso de lo que dijiste por impulso. Mereces no llevar en el pecho los ecos de una batalla que nunca valió la pena. El silencio, cuando nace de la serenidad, no reprime, libera. Es el refugio donde la razón respira y el alma se limpia del ruido del mundo. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia amplificada. Es el silencio del sabio que observa, del fuerte que espera, del sereno que no necesita demostrar. Es el silencio que desarma, que desconcierta, que impone respeto sin levantar la voz. Quien domina ese silencio, domina las situaciones más difíciles, porque el silencio dice, no necesito convencerte, ya sé quién soy. Y cuando aprendes a vivir así, algo poderoso ocurre. Dejas de ser manipulable. El mundo ya no puede controlar tus emociones con sus provocaciones. Las personas ya no tienen acceso libre a tu energía. Aprendes a escuchar sin absorber, a ver sin reaccionar, a estar sin desgastarte. Ese equilibrio es la esencia de la fortaleza interior. La calma no es neutralidad, es conciencia despierta. Piensa en la diferencia entre responder y reaccionar. Responder requiere reflexión, reaccionar es automático. El silencio crea el espacio para responder, no para reaccionar. Es una pausa que te devuelve el control. Cada vez que eliges callar ante la provocación, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que decides no responder, estás entrenando tu poder. Porque el poder real no se mide en volumen, sino en dominio de uno mismo. Hay quienes confunden tu silencio con debilidad. Que lo crean. No necesitas corregir su percepción. El tiempo lo hará. Quien habla por impulso termina contradiciéndose. Quien actúa con calma termina revelando la verdad. No todos merecen una respuesta porque la mayoría no busca aprender, sino tener razón. No desperdicies sabiduría donde solo hay ruido. El estoico entiende que no responder también es responder. Es una forma de decir, mi energía no está disponible para esto. Es una declaración silenciosa de poder. La mente que calla por elección tiene una autoridad que ninguna voz alzada puede igualar. Porque mientras el otro intenta ganar una discusión, tú ya ganaste algo más valioso, tu paz. Y sin embargo, el silencio no siempre significa ausencia de acción. Puedes hablar con gestos, con límites, con distancia. Puedes responder con hechos, con progreso, con madurez. A veces el mejor discurso es el de tu transformación, el que no se pronuncia, pero se percibe. Esa es la respuesta que nadie puede refutar. El silencio sabio no es indiferencia, es selectividad. El alma fuerte no gasta palabras en terrenos estériles. No es que no tenga que decir, es que ya entendió que su energía vale más. Que hay conversaciones que desgastan más que iluminan, vínculos que se mantienen solo por fricción y debates que se ganan no participando. El silencio no es huida, es evolución. Así que, cuando te provoquen, cuando intenten arrastrarte al ruido, recuerda, no todos merecen una respuesta. Respóndete a ti primero. Pregúntate si hablar servirá para construir o solo para desahogar. Si será un acto de virtud o una reacción del ego. Si te acercará a la paz o te la robará. Si la respuesta nace del amor o del miedo. Si no puedes responder con claridad, elige el silencio. La elegancia del alma
no se mide en palabras, sino en serenidad. No todos entenderán tu calma, pero todos la sentirán. Y en un mundo donde todos hablan, tu silencio será el sonido más poderoso. Octava lección estoica. Transforma la herida en maestría. Toda alma fuerte nació de una herida. Ninguna calma profunda se forjó en comodidad, y ningún sabio llegó a la serenidad sin antes atravesar la tempestad. Las heridas son los talleres invisibles donde el carácter se moldea. Lo que hoy duele, si lo enfrentas con virtud, mañana se convierte en tu enseñanza más valiosa. Pero la mayoría no llega a ese punto, porque confunde sufrimiento con condena, cuando en realidad el sufrimiento, bien comprendido, es un maestro disfrazado. Epicteto fue esclavo antes de ser filósofo. Séneca fue exiliado antes de ser consejero. Marco Aurelio gobernó en tiempos de peste y traición, y sin embargo, escribió sobre la calma interior. Ninguno escapó del dolor, pero todos lo transformaron. No porque fueran inmunes, sino porque decidieron no desperdiciar lo que el dolor traía consigo. Una oportunidad de comprensión. El estoicismo no promete una vida sin heridas, promete una mente que sabe qué hacer con ellas. El problema no es la herida, sino lo que haces con ella. Algunos la convierten en excusa, otros en prisión, unos pocos en sabiduría. Y esa elección, esa mínima diferencia, determina el rumbo de una vida entera. El alma débil se queda en el ¿por qué a mí? El alma fuerte pasa al ¿para qué? La primera busca culpables, la segunda busca crecimiento. La herida se convierte en maestría cuando dejas de preguntarte por qué dolió y empiezas a aprender qué te está enseñando. Séneca lo escribió con precisión. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si tu dolor no tiene propósito, te destruye. Si lo orientas hacia el aprendizaje, te fortalece. No puedes controlar la herida, pero sí la forma en que respondes a ella. Y esa respuesta, repetida en cada golpe de la vida, te convierte en quien eres. Transformar la herida en maestría no es negar el dolor, sino darle dirección. No es fingir que no duele, sino entender que puede tener sentido. Es aceptar que todo golpe contiene un mensaje y que el sufrimiento, si lo atraviesas con conciencia, limpia más que destruye. Duele, sí, pero en ese dolor hay algo que te está pidiendo despertar. El alma herida ve el mundo con más profundidad, sabe lo que cuesta mantenerse en pie. Entiende la fragilidad de los otros, la importancia del tiempo, la rareza de la calma. Por eso, cuando un ser humano logra transformar su dolor, se vuelve maestro sin proponérselo. Enseña sin hablar, inspira sin exigir. Su sola presencia transmite fortaleza, no porque no sienta, sino porque aprendió a sentir sin romperse. El dolor, cuando se comprende, se vuelve energía útil. Si lo resistes, te aplasta. Si lo aceptas, te impulsa. Piensa en el fuego. Puede consumir o puede templar el metal. El dolor es ese fuego. Y tú decides si te convierte en ceniza o en espada. El estoicismo te enseña a usar el fuego con sabiduría. No a apagarlo, sino a canalizarlo. A convertir el sufrimiento en lucidez, la pérdida en propósito, la decepción en comprensión. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: lo que obstaculiza la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa frase es una brújula. No huyas del obstáculo. Conviértelo en tu entrenamiento. No desees una vida sin golpes. Desea una mente que sepa aprovecharlos. No pidas menos dolor. Pide más fortaleza. Cada herida te da una herramienta. Si la aprovechas, nada se pierde. Transformar la herida en maestría también requiere humildad. Porque el ego quiere ser invulnerable, pero el alma sabia acepta su fragilidad. Reconocer el dolor no te debilita, te humaniza. Admitir que algo te dañó no es rendición, es el primer paso hacia la transformación. La herida negada se enquista, la herida observada se disuelve. El sabio no niega sus cicatrices, las muestra como recordatorios de lo que superó. Y hay algo hermoso en eso. Las cicatrices no son fealdad, son mapas. Cada marca cuenta una historia, cada rasgo tiene un propósito. Lo que te rompió ayer,
hoy te da herramientas para sostener a otro. El dolor que sobreviviste te vuelve refugio para los demás. Así la herida se convierte en maestría, cuando dejas de ocultarla y comienzas a usarla para servir. Pero el proceso no es rápido. Requiere silencio, introspección y paciencia. Al principio, la herida arde, luego late, luego cicatriza. Solo cuando deja de doler puedes entender por qué llegó. Y ahí está el momento de oro del crecimiento, cuando logras agradecer aquello que alguna vez maldijiste. No porque haya sido justo, sino porque te enseñó algo que la comodidad jamás podría haberte mostrado. Séneca decía que la dificultad fortalece la mente como el trabajo al cuerpo. Cada golpe tiene una función de entrenamiento. El dolor limpia el alma del exceso, la vuelve sobria, precisa, auténtica. Te quita la ilusión de control, te enfrenta con la realidad desnuda, te obliga a discernir qué es esencial, y al final, ese proceso te deja con menos, pero con lo verdadero. La herida también te enseña a ver diferente. Después de sufrir, uno deja de mirar con soberbia. Dejas de juzgar tan rápido, de exigir tanto, de postergar tanto. Aprendes a valorar los gestos simples, la compañía silenciosa, los momentos tranquilos. Porque entiendes que la vida no está hecha para ser controlada, sino para ser vivida con atención y gratitud. Convertir la herida en maestría es, en última instancia, un acto de amor propio. Porque no te abandonas en el dolor, sino que te tomas de la mano y sigues caminando. Te conviertes en tu propio maestro, en tu propio refugio. Aprendes que no necesitas venganza, solo comprensión. Que no necesitas justicia perfecta, solo aceptación. Que no necesitas olvidar, sino resignificar. Y entonces un día ocurre. Despiertas y notas que ya no duele como antes, que lo que te hacía llorar, ahora te hace comprender, que el lugar donde te rompiste se volvió más fuerte que antes, que la herida, en lugar de ser un recordatorio de debilidad, se volvió el origen de tu fuerza. Ese es el milagro del alma que aprendió a mirar distinto. Ya no sufre igual, ya no teme igual, ya no ama igual. Transformar la herida en maestría también significa aprender a soltar el papel de víctima. No eres lo que te pasó. Eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó. No puedes escribir el pasado, pero puedes reescribir el significado. Y cuando lo haces, cambias toda tu historia. Lo que antes te definía como dolor, ahora te define como sabiduría. Lo que antes era peso, ahora es impulso. El alma fuerte no se mide por cuántas veces no cayó, sino por cuántas veces se levantó más lúcida. Cada caída revela una lección, cada fracaso refina la mirada. Y con el tiempo, descubres que nada fue realmente pérdida. Todo fue instrucción, que la herida no vino a destruirte, vino a recordarte de qué estás hecho. Por eso, cuando alguien te pregunte por qué sonríes después de tanto, puedes responder con serenidad, porque aprendí. Y esa es la respuesta que define la maestría, no la del que nunca sufrió, sino la del que usó el sufrimiento como escalera. No todos comprenderán tu calma después del caos. No todos entenderán cómo puedes agradecer por lo que dolió. Pero eso no importa. Tu sabiduría no necesita ser validada, solo vivida. Has aprendido lo que pocos aprenden, que el dolor no es un castigo, es una herramienta, que la herida no es el final, es el inicio de una nueva visión. Y entonces, sin darte cuenta, te vuelves maestro. No porque lo digas, sino porque lo transmites. Tu serenidad enseña más que tus palabras. Tu paz habla por sí sola. Has trascendido el dolor, y ahora tu sola presencia se convierte en una lección viviente, la de quien entendió que no hay herida inútil, solo aprendizajes no comprendidos. Transformar la herida en maestría es la más alta forma de alquimia del alma. Convertir el dolor en virtud, el caos en claridad, la pérdida en sabiduría. Porque al final, no eres lo que sufriste, sino lo que hiciste con ese sufrimiento. Y cuando llegas ahí, a ese punto donde la herida ya no gobierna tu historia, sino que la ilumina, entiendes que la vida nunca quiso castigarte. Solo quería despertarte. Novena lección estoica. Quien te subestimó, te enseñó a enfocarte. Hay momentos en los que el alma se parte, no por lo que perdió, sino por cómo la hicieron sentir. Ser subestimado duele. Duele que no crean en ti,
que te vean pequeño, que ignoren tu valor mientras tú sabes de lo que eres capaz. Duele ser invisible cuando diste todo para ser comprendido, pero ese dolor, si lo aceptas con claridad, puede convertirse en la fuerza más poderosa que existe, la de enfocarte. Porque no hay impulso más limpio que el de demostrarte a ti mismo que no necesitas demostrarle nada a nadie. Esa es la verdadera revolución interior. Pasar del deseo de reconocimiento al dominio de uno mismo. No vengarte, sino avanzar. No gritar, mírame, sino volver tu silencio tan contundente que el tiempo hable por ti. Marco Aurelio escribió: el mejor modo de vengarse es no parecerse al ofensor. Quien te subestimó, esperaba que fallaras, esperaba verte rendirte, verte rebajarte, verte probar lo que no necesitabas probar. Esperaba que el dolor te distrajera, pero si logras enfocar esa energía, si conviertes la herida en dirección, todo cambia. Ya no actúas desde la rabia, sino desde la calma. Ya no persigues aprobación, sino propósito. Y ahí, sin ruido, empiezas a crecer. Ser subestimado no es una maldición, es un espejo. Te muestra quién ve tu valor y quién no. Te enseña quién está contigo por tu esencia y quién solo lo estaba por tus logros. Pero también te muestra qué tanto dependías de la mirada ajena. Porque si te duele demasiado no ser reconocido, tal vez todavía no te has reconocido tú. El sabio entiende esto. Los demás no tienen obligación de entender tu grandeza. Es tu tarea verla, protegerla y expandirla. Si esperas que el mundo te confirme, vivirás pendiente del aplauso y morirás cuando falte. Pero si decides confirmarte tú mismo, te liberas del teatro de la aprobación. Y ese momento, cuando tu validación ya no depende de nadie, se llama enfoque. Quien te subestimó, te dio un regalo disfrazado. Te obligó a mirar hacia adentro, a reforzar tu propósito, a limpiar tu motivación. Te enseñó a hacer sin que te vean, a avanzar sin ser celebrado, a sostenerte sin apoyo. Te entrenó para la independencia emocional, la más alta forma de libertad. La indiferencia del otro se convierte, entonces, en tu campo de entrenamiento. El enfoque nace del silencio después del desprecio. Cuando el ruido del rechazo se apaga y solo queda tu respiración y tu tarea. Ahí ocurre la alquimia. El dolor se transforma en energía contenida, lista para usarse. El que fue subestimado y no se rindió, suele ser el que más brilla cuando llega su hora, porque aprendió a trabajar sin escenario, a construir sin aplauso, a creer sin testigos. Epicteto, que fue esclavo, lo sabía. No digas que vas a filosofar, hazlo. No digas que vas a demostrar, hazlo. No anuncies tus planes, ejecútalos. El silencio es el mejor aliado del progreso. El ruido distrae, el enfoque construye. No busques convencer al que no vio tu valor. Trabaja en silencio hasta que tu vida lo revele por ti. El mundo se divide entre los que hablan de lo que harán y los que hacen sin hablar. Tú decide de qué lado quieres estar, porque quien actúa con propósito no necesita testigos. La verdadera fuerza no se exhibe, se percibe. No necesita defensa, porque sus resultados hablan más fuerte que cualquier justificación. Ser subestimado también te enseña a filtrar. Aprendes que no todos merecen acceso a tu proceso, que no todo debe compartirse, que la energía mal dirigida se desperdicia. Aprendes a elegir tus batallas, tus compañías, tus silencios. Y ese filtro se vuelve tu escudo, porque ya no malgastas fuerza en quien no cree, sino que la inviertes en lo que te construye. El enfoque, en el fondo, es una forma de amor propio, es decirte, no necesito que me entiendan para seguir. Es recordarte que tu propósito no se negocia con la ignorancia ajena. Es aprender a caminar solo, pero sin amargura. Es mantener el rumbo, aunque nadie aplauda. El enfoque no es egoísmo, es disciplina del alma. Séneca lo expresaba con sabiduría. El que busca agradar no puede ser libre. Quien vive para demostrar, se ata al juicio de los demás. Pero quien vive para ser coherente, se libera. El enfoque no busca venganza, busca virtud. No quiere humillar, quiere elevar. No quiere demostrar superioridad, quiere demostrar dominio sobre sí. Cuando alguien te subestima, lo que realmente hace es exponerte una verdad.
que tu potencial aún no ha sido mostrado del todo. No lo tomes como una ofensa, tómalo como un reto. El universo te dice, demuestra lo que puedes sin necesitar demostrarlo. Es un ejercicio de autocontrol, de paciencia y de humildad, porque nada que crece rápido dura. El poder real madura en silencio, y cuando al fin logras enfocarte, ocurre algo curioso. Ya no te importa demostrar nada. Has crecido tanto en tu propio eje que el juicio ajeno se vuelve irrelevante. Ya no compites, te construyes. Ya no pides atención, das ejemplo. Ya no buscas que te vean, buscas ser útil, porque el enfoque no necesita espectadores, necesita dirección. La indiferencia del otro se convierte entonces en combustible. Cada duda que lanzaron contra ti se vuelve un ladrillo más en tu temple. Cada burla, un paso más hacia tu dominio. Cada crítica, una prueba de fuego. Y tú, como un alquimista, conviertes cada herida en impulso, cada negación en motivación, cada desprecio en propósito. Porque hay una belleza silenciosa en ser ignorado y aún así avanzar, en ser descartado y aún así florecer, en ser olvidado y aún así persistir. Esa es la gloria que no busca reflectores, la del alma que no se rinde. El enfoque es la respuesta más elegante a la subestimación, porque mientras ellos hablaban, tú seguías construyendo. Marco Aurelio, en medio del poder y la soledad del trono, escribió: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. No discutas con quien no cree en ti. Sé tu prueba viviente. Sé el resultado que no pueden negar. Sé la serenidad que no pueden romper. Porque al final, no necesitas ganar el debate, solo mantener tu rumbo. Y cuando llega el momento, porque siempre llega, en que quienes te subestimaron te ven avanzar en silencio, no sabrán qué los descoloca más, tu éxito o tu paz. Porque el alma enfocada no necesita triunfar sobre otros, solo sobre su propia distracción. Y esa es la victoria más grande. Haber pasado de buscar validación a encarnar propósito. Recuerda, quien te subestimó, te entrenó. Te enseñó a mirar hacia adentro, a confiar en ti, a eliminar lo innecesario. Te mostró que no necesitas aplausos para tener valor, ni aprobación para avanzar. Y sobre todo, te regaló el fuego que enciende tu constancia. Así que agradece, pero no regreses. Agradece la duda, pero no busques revancha. Agradece el dolor, pero no lo lleves contigo. Usa todo eso como material de construcción, no de rencor. Porque mientras otros hablan de ti, tú estarás creciendo en silencio. Y el silencio, cuando está lleno de propósito, termina resonando más que cualquier palabra. Quien te subestimó, te enseñó a enfocarte. Y quien se enfoca, inevitablemente, termina por brillar. 10ª lección estoica. Superar sin odio es la victoria final. Hay dolores que te transforman más que 1000 victorias. Personas que te rompen de tal forma que jamás vuelves a ser el mismo. Y aunque al principio sientes que perdiste todo, con el tiempo comprendes que lo que realmente perdiste fue la ilusión de que necesitabas a quienes te dañaron para estar bien. Superar sin odio es la cima del dominio interior. Es la señal de que ya no peleas por ganar, sino por no perderte a ti mismo. El odio es una cadena disfrazada de defensa. Te convence de que te protege, pero en realidad te ata al pasado. Cada vez que odias, sigues conectado a lo que dices haber superado. Sigues dándole espacio en tu mente, en tu cuerpo, en tus pensamientos. Sigues alimentando aquello que te hirió. El alma que odia no está libre. Está en una prisión con barrotes invisibles. Por eso el sabio elige algo mucho más difícil: la paz. Marco Aurelio escribió: el mejor castigo para quien te hace daño es no parecerte a él. Es una frase sencilla, pero encierra un universo de sabiduría. Porque el mundo intenta arrastrarte a su nivel. Te provoca, te hiere, te desafía a responder con la misma oscuridad. Si caes, pierdes. Si respondes con la misma energía, la herida se perpetúa. Pero si eliges no parecerte, si te mantienes en calma mientras el otro arde, has ganado algo que pocos logran: control sobre ti mismo. Superar sin odio no es perdonar ingenuamente. No es fingir que no dolió, ni borrar lo ocurrido.
Es recordar sin que te queme. Es mirar atrás y entender sin revivir. Es poder decir me dolió sin que ese dolor siga decidiendo por ti. El odio, en cambio, es un hilo que te mantiene atado al agresor. La indiferencia virtuosa corta ese hilo con serenidad, porque cuando ya no deseas que pague, ya no dependes de él. Ha recuperado el poder. Séneca lo explicaba así. Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca aprendió a perdonar. Pero el perdón que propone el estoicismo no es sentimental, es racional. Es un perdón que nace del entendimiento de la naturaleza humana. Todos somos ignorantes en algo, todos erramos desde nuestro propio dolor. Quien te hirió, lo hizo desde su ceguera. No lo justifiques, pero comprende que su acto pertenece al desorden del mundo, no a tu destino. Tu tarea no es vengarte, sino mantenerte lúcido. El odio te hace esclavo del pasado. La comprensión te abre las puertas del presente. Cuando eliges la calma, la herida se convierte en frontera, no en cicatriz abierta. Ya no intentas cambiar lo que pasó, sino aprender de lo que te enseñó. Porque el sufrimiento, cuando se atraviesa con sabiduría, deja de ser enemigo y se vuelve entrenador. Cada decepción te entrena para soltar. Cada traición te enseña a ver. Cada pérdida te muestra la diferencia entre lo que duele y lo que realmente importa. El alma fuerte no necesita venganza, necesita equilibrio. Y el equilibrio nace de la aceptación. No puedes cambiar lo que otros hicieron, pero puedes decidir qué haces tú con ello. Si respondes con rencor, perpetúas el ciclo. Si respondes con serenidad, lo rompes. Esa es la victoria final. Terminar la historia sin convertirte en el reflejo del dolor. Mantener tu nobleza intacta en un mundo que te empuja a perderla. Epicteto decía, nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y aunque al principio suene duro, encierra una verdad profunda. Lo que te afecta no es el hecho, sino la interpretación que haces de él. No puedes controlar que te traicionen, pero puedes controlar no convertirte en un traidor de tu propia paz. No puedes impedir que te critiquen, pero sí decidir no vivir obsesionado con responder. El control sobre tus reacciones es la frontera que separa al sabio del resto. Superar sin odio requiere madurez emocional, pero sobre todo, claridad moral. Es entender que el mal ajeno no debe contagiarte, que quien actúa desde la ignorancia se destruye a sí mismo, que no necesitas ver su castigo, porque su propio desorden ya lo acompaña. Tú no estás aquí para juzgar ni para ajustar cuentas. Estás aquí para cultivar tu alma, para mantenerte sereno mientras el mundo arde. Esa es la disciplina del corazón. Y cuando logras eso, cuando logras mirar al pasado sin resentimiento, algo en ti se abre. Te das cuenta de que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Que la calma no es debilidad, es fuerza refinada. Que la serenidad no es pasividad, es poder consciente. Porque mientras los demás gastan su energía en recordar lo que les hicieron, tú la inviertes en construir lo que te espera. Esa es la diferencia entre el alma atada y el alma libre. El odio envejece el espíritu, lo seca, lo amarga, lo apaga. El alma que guarda resentimiento camina con una carga que no le pertenece. Por eso el estoicismo invita a soltarla, a mirar con distancia, a no personalizar lo que proviene de la necedad humana, la maldad, la traición, la ingratitud. Todas son parte del mismo teatro. El sabio, en lugar de actuar en él, observa desde la butaca y elige no participar. Superar sin odio también implica dejar de justificar tu rabia. Porque el ego siempre tiene una excusa para seguir dolido. No lo merecía. No me pidió perdón. No lo entendió. Pero la pregunta estoica no es si merecías lo que te pasó, sino qué vas a hacer ahora que te pasó. ¿Vas a seguir preso del relato o vas a escribir uno nuevo? El que odia repite. El que comprende, trasciende. La serenidad frente a la ofensa no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. Primero duele, luego molesta, después se comprende. Al principio, todo en ti querrá responder, explicar, gritar. Pero si resistes ese impulso, si respiras y observas, el alma empieza a madurar. Aprendes que no necesitas ganar la última palabra, solo conservar tu equilibrio.
que la mejor respuesta a una ofensa no es un discurso, sino una vida en paz. Y entonces ocurre algo poderoso. El que te dañó deja de tener poder. Ya no te define, ya no te perturba, ya no determina tu humor. Puedes verlo sin enojo, pensar en él sin sentir veneno. Esa es la verdadera libertad, cuando el recuerdo ya no te hiere. No porque olvidaste, sino porque comprendiste, porque aceptaste que el daño fue parte del camino, no el fin del camino. Marco Aurelio, escribiendo desde su tienda de campaña en medio de guerras y traiciones, lo resumió en una sola frase: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de odio, tu alma se oscurece. Si son de serenidad, se ilumina. Cada vez que eliges no odiar, estás limpiando tu interior. Estás protegiendo tu esencia del veneno ajeno. Y esto no es pasividad, es una forma superior de fuerza, porque cualquiera puede odiar, pero solo el fuerte puede entender sin contaminarse. Solo el fuerte puede mirar la herida y no alimentarla. Solo el fuerte puede desear bien sin esperar justicia inmediata. El odio es fácil. La comprensión requiere coraje. Superar sin odio no significa no sentir dolor, significa no construir tu identidad en él. Significa que tu historia no termina en la herida, sino en la reconstrucción. Que tu propósito no se basa en lo que te hicieron, sino en lo que decidiste ser después de eso. Que tu vida ya no gira alrededor de lo que perdiste, sino de lo que aún puedes crear. Y cuando lo entiendes, cuando logras mirar atrás sin peso, llega la verdadera victoria. No la victoria ruidosa del ego, sino la silenciosa del alma. Esa que se siente en el pecho, no en los aplausos. Esa que no necesita ser contada porque se percibe. Has ganado, no porque el otro perdió, sino porque tú ya no estás en guerra. La paz, al final, es la revancha más hermosa, no porque demuestra algo, sino porque te devuelve a ti. Porque cuando duermes tranquilo, sin rencor, sin carga, sin ira, has conquistado el único territorio que importa, tu interior. Superar sin odio no es olvido, es sabiduría en su forma más pura. Es comprender que todo fue necesario para llegar a este punto, que cada herida fue lección, cada traición fue entrenamiento, cada pérdida fue depuración, y que si hoy puedes mirar la vida con serenidad, es porque decidiste no seguir luchando contra ella. Esa es la victoria final del alma estoica. No dominar a los demás, sino dominarse a sí misma. No corregir el mundo, sino hallar equilibrio en medio del caos. No exigir justicia, sino ser justicia en su propio proceder. Superar sin odio no es un lema, es un estado. Es mirar al universo y decir: nada de lo que me hicieron logró convertirme en lo que no soy. Y en ese instante, ya ganaste. El arte silencioso de la superación. Hay heridas que nunca se cierran del todo, pero dejan de doler. Y eso es suficiente. No necesitas olvidar lo que viviste ni borrar las cicatrices que te acompañan. Basta con aprender a vivir con ellas sin que definan tu paso. Porque la madurez no es ausencia de dolor, es la paz con lo que duele. Es el instante en que entiendes que no necesitas justicia divina ni disculpas humanas para seguir avanzando. Solo necesitas serenidad. Durante años creímos que sanar era vencer, que el que más sufría merecía más compasión y que el que más demostraba su herida era más valiente. Pero el tiempo, sabio y callado, nos mostró otra cosa. Sanar es rendirse ante lo que ya fue. Es soltar la guerra con la historia y dejar que la vida vuelva a fluir. No para olvidar, sino para dejar de cargar. Porque no hay fuerza en retener, sino en permitir que todo siga su curso sin arrastrarte con ello. A veces lo más valiente no es pelear, sino no responder. No porque seas débil, sino porque ya no necesitas probar nada. Tu crecimiento se nota cuando el silencio deja de ser vacío y se vuelve espacio. Espacio para pensar, para respirar, para elegir mejor. El alma fuerte no busca tener la razón, busca tener calma. Y quien logra eso, lo ha entendido todo. El mundo te dirá que reaccionar es poder, que contestar es defender tu dignidad, que el orgullo es escudo. Pero la verdad es más cruda y más profunda. El orgullo es ruido, la reacción es servidumbre. El silencio bien elegido es poder puro. Cada vez que te contienes, cada vez que decides no rebajarte,
Cada vez que eliges no entrar en el juego, el universo se acomoda a tu favor, porque el orden cósmico favorece al que se domina, no al que se desborda. Piensa en esto. Si necesitas que alguien sufra para sentirte en paz, no has sanado. Si esperas que te reconozcan para sentirte suficiente, no has aprendido. Si vives revisando quién perdió más, sigues atado al mismo lugar donde te rompiste. Pero cuando ya no deseas castigo ni validación, cuando simplemente deseas serenidad, algo cambia. Te conviertes en alguien que ya no espera. Y quien deja de esperar, empieza a vivir. Marco Aurelio escribía: vive como si ya hubieras muerto, porque todo lo que te asusta pierde fuerza cuando recuerdas que el final siempre estuvo cerca. ¿Qué significa eso? Que todo lo que te preocupa, te obsesiona o te hiere, solo tiene poder mientras tú se lo das. Que el perdón no se concede al otro, se concede a ti. Que tu tarea no es conseguir justicia, sino recuperar tu centro, porque al final, el alma serena es invencible, no porque no sienta, sino porque sabe dónde quedarse cuando todo arde. Mírate hoy. Mira el camino que has recorrido. Ya no eres quien fuiste cuando te rompieron. Has sobrevivido a versiones de ti que creían no poder hacerlo. Has amado más de lo que te devolvieron. Has dado más de lo que recibiste. Y aún así, sigues aquí. Y eso ya es un triunfo que no necesita testigos. A veces, la victoria más grande es simplemente seguir caminando sin amargura. Superar sin odio no significa volver al mismo lugar con la misma inocencia. Significa caminar hacia adelante con la conciencia de lo que vales. Significa no repetir lo que te dañó, no convertirte en aquello de lo que escapaste. Significa hablar sin resentimiento, actuar sin revancha, mirar sin desprecio. Significa recordar sin temblar. Esa es la verdadera libertad, poder mirar al pasado sin necesidad de cambiarlo. El dolor tiene una función sagrada. Es la alarma que nos despierta del autoengaño. Nos obliga a ver qué partes de nosotros estaban dormidas. El dolor te revela tus límites, pero también tus capacidades. Y cuando logras atravesarlo con la razón despierta, con el corazón limpio, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Cada herida que soportaste te empujó a un nivel más alto de comprensión. No fue castigo, fue instrucción. Piensa en el fuego. Destruye o purifica, según lo que toques con él. Lo mismo ocurre con el sufrimiento. Puede consumir o puede transformar. El sabio lo usa como forja, el necio como excusa. El sabio observa el golpe, lo analiza, aprende de él y sigue. El necio se queda repitiendo la historia. Uno avanza, el otro se pudre. Esa es la diferencia entre el alma libre y el alma esclava del pasado. No busques que quien te hirió entienda lo que perdió. No lo hará. No porque no quiera, sino porque no puede. Cada quien solo ve hasta donde su conciencia le permite. Si esperas comprensión de quien aún no se entiende a sí mismo, te condenas a la frustración. Déjalo. No es tu tarea educar a quien elige permanecer ciego. Tu tarea es no permitir que esa ceguera apague tu luz. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando dejas de intentar demostrar lo que vales, el universo te da las oportunidades para hacerlo sin palabras. Cuando dejas de exigir justicia, la vida equilibra lo que parecía roto. Cuando dejas de perseguir lo que se fue, algo mejor llega con menos esfuerzo, porque el flujo natural premia al que suelta. La armonía del cosmos no responde a la prisa, responde a la coherencia. Aprende a estar en paz con el silencio. Aprende a mirar sin intervenir, a sentir sin reaccionar, a amar sin exigir. Eso es dominio. Eso es madurez. No necesitas ser recordado por quien te olvidó. Necesitas recordarte a ti mismo. No necesitas demostrar lo que perdiste. Necesitas valorar lo que aún tienes. La vida no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de mantener incluso cuando todo se desmorona. A veces, el universo no te quita algo para castigarte, sino para salvarte de lo que no querías soltar. Lo que hoy parece pérdida, mañana se revelará como liberación. No todo lo que duele es malo. A veces es lo único que logra despertarte. La indiferencia no es frialdad, es sabiduría adquirida. Es el fruto de haber amado sin ser correspondido, de haber esperado sin recompensa,
de haber resistido sin ser comprendido. Es el resultado de haberte elegido por fin. Y entonces ocurre algo imperceptible, pero profundo. Dejas de necesitar que el mundo te devuelva nada. Ya no esperas disculpas, ni reconocimiento, ni reparación. Porque entiendes que nada de eso cambia lo esencial. Que la verdadera reparación ocurre cuando eliges no repetir el patrón. Que el verdadero cierre llega cuando te descubres en paz incluso sin respuestas. Que el amor propio no se construye con promesas, sino con decisiones silenciosas. Superar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es mirar lo ocurrido con la calma de quien ya no teme al pasado. Es agradecer incluso lo injusto, porque te enseñó a discernir lo justo. Es poder decir gracias sin sarcasmo, adiós sin odio, y estoy bien sin mentirte. Ese es el momento en que el alma se expande. Cuando entiendes que lo que perdiste no fue castigo, fue evolución. Quien logra soltar con amor, sin rencor, sin orgullo, alcanza un poder que nadie puede arrebatarle. Es el poder de no necesitar nada para estar en paz. Es el poder de confiar en el orden invisible de las cosas. Es el poder de mirar al cielo con serenidad y decir, todo tiene su tiempo. Porque cuando confías en el tiempo, el dolor se disuelve. Cuando confías en la vida, la herida cicatriza. Y cuando confías en ti, nada externo puede derrumbarte. Así que hoy, no busques que quien te hirió entienda. No te desgastes esperando comprensión. La indiferencia será tu mensaje más claro. Tu silencio, tu carta más elegante. Tu calma, tu revancha más alta. No por orgullo, sino por sabiduría. Porque el alma en paz no necesita demostrar que ganó. Su sola presencia lo deja claro. Y cuando alguien te pregunte cómo hiciste para superarlo, podrás responder con una sonrisa tranquila. Decidí soltar sin odiar. Y esa respuesta encierra todo, porque quien puede soltar con el corazón sereno, quien puede mirar atrás sin cargar, quien puede seguir amando la vida después del dolor, ya entendió el secreto. No hay nada más poderoso que eso. La vida sigue, y tú también. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.